Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestro contenido más reciente y atractivo. La lluvia caía suave pero constante sobre los ventanales de la cocina, formando ríos pequeños que distorsionaban las luces de la ciudad al fondo. Elisa estaba de pie frente a la barra de granito, con las manos alrededor de una taza de té de manzanilla que hacía rato se había enfriado. El reloj de la cocina marcaba las 9:47 de la noche, y el silencio de la casa pesaba más que de costumbre. Era martes, y Darren, su esposo, debió haber llegado hacía horas. Los gemelos, Sofía y Lucas, de 10 años, ya dormían desde hacía rato. Sus mochilas estaban en orden junto a la mesa del comedor, con sus tareas completas, los permisos firmados y el dinero para el almuerzo contado. Elisa había organizado también los materiales para el proyecto de ciencias de Lucas. Todas esas pequeñas cosas que nadie notaba, que sostenían a su familia como hilos invisibles, parecían depender solamente de ella. En el reflejo de la ventana vio su rostro cansado. Sus ojos verdes, aún con un brillo de inteligencia, ahora mostraban una tristeza que no podía disimular. Su cabello castaño, amarrado en un chongo flojo, caía sobre sus hombros como si también estuviera agotado. La misma mujer que había ayudado a levantar la empresa de Darren desde cero, ahora se sentía como una sombra dentro de su propia vida. El sonido de la llave girando en la puerta principal interrumpió su silencio. No se volteó. Escuchó con atención. Los zapatos lanzados al azar, el portafolio cayendo con fuerza sobre el suelo, el abrigo caro lanzado sobre la silla del pasillo. Todo el ritual de siempre. «Todavía estás despierta», dijo él desde la entrada de la cocina. Su corbata estaba floja, su cabello un poco desordenado de una forma que quizás antes parecía encantadora, pero ahora solo se veía descuidada. Los niños tenían preguntas sobre su excursión de mañana, respondió Elisa sin mirarlo. Me quedé despierta por si querías desearles buenas noches. Darren abrió el refrigerador y sacó una cerveza importada. Los veo en el desayuno. Este trato con Coleman Industries me está matando. Estamos tan cerca de cerrar todo el sistema de pagos. Ella asintió y bebió otro sorbo de su té frío. Recordó la primera reunión donde presentó esa propuesta. Ella le había preparado el análisis de mercado, escrito la evaluación de riesgos, hecho los gráficos. Y ahora, su trabajo era invisible, absorbido por el éxito de Darren como si fuera agua en la arena. ¿Y Amanda? ¿Cómo va en su nuevo puesto?, preguntó, fingiendo casualidad. Hubo un parpadeo en el rostro de Darren, tan rápido que casi no se notaba. Bien, muy bien. Está a cargo de la investigación de expansión internacional. Es muy detallada. Elisa volvió a asentir. Sus dedos apretaron la taza con fuerza. Amanda Lynn, 27 años. MBA en Stanford. Piernas largas, sonrisa perfecta, ambición desbordante. Había sido su asistente durante 8 meses, hasta que mágicamente apareció ese nuevo cargo que, curiosamente, no existía antes de que Amanda lo necesitara. Eso es bueno, dijo Elisa, con voz neutra. Necesitamos gente con ojo para los detalles y vamos a crecer en mercados extranjeros. El celular de Darren vibró sobre la encimera. Él lo tomó sin pensarlo, y su rostro se iluminó con el reflejo azul de la pantalla. Elisa vio claramente cómo se suavizaban sus facciones al leer el mensaje, algo que no había visto en meses. «Solo trabajo», murmuró él, pero sus dedos ya estaban escribiendo con rapidez. Ella se levantó con calma, enjuagó su taza en el fregadero. «Me voy a la cama. No olvides que Lucas tiene partido el sábado a las 10. «Cierto, el fútbol», respondió él, sin levantar la mirada del celular. Mientras ella salía de la cocina, lo miró una vez más. Darren estaba envuelto en la luz artificial de la pantalla, con una sonrisa sincera que no le había dirigido a ella en mucho tiempo. Subió las escaleras en silencio. Se lavó la cara, se cepilló los dientes, aplicó su crema hidratante como le había enseñado su madre. Se puso el camisón de seda que Darren le había regalado hacía 3 años, cuando todavía se fijaba en detalles como la textura de una tela. Alargó la mano para programar su alarma, pero se detuvo. El Apple Watch de Darren estaba en la mesita de noche. Vibró con una notificación. 3 segundos. Suficiente. No puedo esperar para sentir tus manos sobre mí otra vez. Mañana no puede llegar lo suficientemente pronto. Extraño cada centímetro de ti. Elisa se quedó congelada. El cuarto giró por un instante, como si acabara de recibir una noticia que le cambiaría la vida. Y de hecho, así fue.
Desde la cama, escuchó los pasos de Darren abajo, el clic de las cerraduras, la madera de la tercera escalera que siempre crujía. Cuando él entró al dormitorio, Elisa ya estaba bajo las cobijas, de espaldas, respirando con calma fingida. Sintió como el colchón se hundía a su lado y el suspiro satisfecho de Darren al arroparse. «Te amo», murmuró él, como lo había hecho cada noche durante 12 años. Por primera vez, Elisa no respondió. Mantuvo los ojos abiertos, clavados en la oscuridad, mientras su mente comenzaba a moverse. Pensó en el mensaje, en Amanda, en los reportes de gastos que había dejado de revisar porque confiaba en él. Porque había confiado en él. Al día siguiente, se prometió, empezaría a prestar atención. De verdad, Darren estaba por descubrir la diferencia entre una mujer que confía a ciegas y una mujer que elige ver con claridad. La mañana siguiente llegó con sol débil colándose entre las persianas. Elisa preparó el desayuno como siempre, huevos revueltos para Lucas, nada de yema líquida, pan tostado cortado en triángulos para Sofía, porque los triángulos sabían mejor que los rectángulos, según ella. Jugo de naranja en los vasos de vidrio que recibieron como regalo de bodas. Darren bajó a las 7:15, puntual, con el cabello aún húmedo de la regadera y el saco azul marino que Elisa le regaló la Navidad pasada. El que hacía resaltar sus ojos. «El café está recién hecho», dijo ella, sin dejar empacar los lonches de los niños. «Gracias, amor», respondió él, dándole un beso automático en la mejilla. Ya estaba revisando su celular. Los gemelos bajaron como una mini estampida. Mochilas, gritos, preguntas. Elisa manejó el caos con la misma eficiencia de siempre, pero observaba a Darren desde la esquina de su visión. Su celular vibró. Darren sonrió levemente. Contestó con rapidez. Luego, se fijó si alguien lo había notado. Solo ella. Puede que llegue tarde otra vez hoy. El equipo de Coleman quiere revisar la propuesta final. Claro que sí, dijo Elisa, serena. Te guardo tu cena. Cuando todos salieron de casa, ella se quedó con una taza de café caliente y una sensación que no tenía desde hacía mucho tiempo. Propósito. Fue al despacho de Darren, el que decoraron cuando la empresa empezó a ir bien. La laptop estaba bloqueada, pero Elisa conocía la contraseña, la fecha de cumpleaños de Sofía, seguida del de Lucas. Darren nunca fue creativo con la seguridad. Siempre sentimental. Encendió la computadora. Revisó el historial del navegador. Páginas de noticias financieras, competencia, reportes de la industria. Pero entre todo eso, aparecían reservas de restaurantes en ciudades donde, según Darren, no tenían clientes. Hoteles en Portland, Vancouver. Joyerías que jamás le habían comprado algo a ella. Capturó pantalla de todo. Entró a calendario compartido. Color azul para trabajo, verde para familia, rojo para personal. Mucho azul últimamente, con etiquetas vagas. Cena con cliente, reunión estratégica, fuera de oficina. Luego entró al app del banco, aún vinculada a la cuenta conjunta. Revisó los estados de cuenta. Coincidían los cargos con los supuestos eventos de trabajo, cenas para 2, habitaciones dobles, boutiques de lujo. Pero lo más revelador no fue el dinero, fue la ubicación. Abrió la app de localización que activaron años atrás por seguridad. El teléfono de Darren había pasado la noche en el edificio de apartamentos Amanda. Martes pasado. El mismo martes que dijo haber trabajado hasta tarde. Se recargó en la silla de piel, sintiendo el peso de la verdad ya no como una sospecha, sino como una sentencia. No fue solo un error, fue un patrón, y ella ya no estaba dispuesta a callar. El celular sonó. Darren. Hola, respondió, con voz perfectamente normal. Olvidé mis notas para la presentación de Coleman. Están en la carpeta azul sobre el escritorio. ¿Podrías tomarle foto y mandármelas? Claro, dame un segundo. Lo hizo con precisión, sin temblar. Entre los papeles, encontró una tarjeta de presentación. Amanda Lynn, coordinadora de expansión internacional. Celular personal. Era el mismo número que había visto en el Apple Watch. Listo, le dijo por teléfono. Ya te lo mandé. Eres un ángel. Te amo. Yo también, dijo Elisa, y colgó sintiéndose vacía. Fue directo a correo. Nuevo mensaje. Para vertram@familylawsetle.com. Asunto: consulta de divorcio. Confidencial. Cuerpo: estoy lista para empezar. Y al presionar enviar,
Elisa no sintió miedo. Sintió poder. Elisa pasó los siguientes días moviéndose como un fantasma entre escenas de su propia vida. Llevaba a los niños a la escuela. Asistía a juntas de padres. Sonreía a los vecinos que saludaban desde sus porches. Pero por dentro, todo estaba cambiando. Cada gesto, cada palabra de cortesía que salía de su boca era parte de una coreografía meticulosamente ensayada, mientras el verdadero espectáculo se desarrollaba en silencio. Michael Bertram la recibió en su oficina 2 días después de haberle escrito. Era un abogado de divorcios con reputación impecable en Seattle, discreto, meticuloso, implacable cuando era necesario. Tenía el tipo de mirada que sabía distinguir entre el drama y la verdad dolorosa. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le preguntó después de que ella le contó todo. Porque una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondió Elisa, sin dudar. Y tengo pruebas. Le entregó la carpeta con capturas, movimientos bancarios, reservas, grabaciones de voz. Bertram hojeó los documentos sin mostrar emoción, como un cirujano preparando el bisturí. Esto es suficiente para una demanda sólida por adulterio, uso indebido de recursos compartidos y negligencia financiera en perjuicio de la familia. Si decides proceder, lo haremos con fuerza. ¿Tienes idea de cómo va a reaccionar tu esposo? Va a fingir sorpresa, dijo Elisa, sin pestañear. Va a jurar que fue un error, que estaba confundido, que me ama. Después va a intentar asustarme, convencerme, manipularme. Ya tengo todo eso ensayado en mi cabeza. Bertram asintió, satisfecho. Había visto muchas mujeres quebrarse bajo el peso de un matrimonio en ruinas. Pero no a Elisa. No esta vez. El plan era claro. Serví los papeles en su oficina durante una mañana normal de trabajo. Que no lo viera venir. Que la humillación pública fuera proporcional a la traición privada. Elisa no buscaba venganza, buscaba verdad. Y a veces, la verdad dolía. La noche anterior al gran día, Elisa se sentó frente al espejo de su habitación. Sus ojos estaban más firmes, sus labios más decididos. Ya no era la mujer que creía cada excusa, cada te amo vacío. Esa mujer se había ido, desvanecida con cada mentira. Darren entró al cuarto justo cuando ella se aplicaba crema en las manos. ¿Te dormiste temprano anoche? No te sentí cuando subiste. Estaba cansada, respondió sin mirarlo. Día largo. Mañana también lo será. La presentación de Portland. Es clave para cerrar el trimestre. Claro, dijo ella, con voz suave. Suerte con eso. ¿Suerte? No necesito suerte. Soy bueno en lo que hago. Elisa se miró una última vez en el espejo antes de apagar la luz. Sí, pensó. Eres bueno para fingir, para mentir, para destruir. Pero mañana, finalmente, sabrás lo que es perder. A las 9:47 de la mañana del día siguiente, mientras Elisa tomaba café en la cocina de su casa, su teléfono sonó. Era Michael Bertram. Está hecho, dijo con voz tranquila. ¿Cómo reaccionó? Como esperábamos. Profesional al principio. Luego confundido. Preguntó si había algún error. Luego quiso llamar a un abogado. No tiene abogado, respondió Elisa, sin emoción. Lo tendrá muy pronto. Prepárate. Va a llamarte. Colgó, respiró hondo y se puso de pie. Empezó a limpiar cosas que no necesitaban limpieza, a ordenar cajones ya organizados. Sus manos necesitaban moverse, como si a la línea de cucharas y servilletas pudiera controlar el caos que se aproximaba. A las 10:23 de la mañana, el celular vibró. Darren. Lo dejó sonar 4 veces antes de contestar. ¿Hola? Su voz llegó como una explosión de furia contenida. ¿Qué demonios es esto? ¿Elisa? ¿Qué hiciste? Presenté una demanda de divorcio, respondió con calma. No creo que sea difícil de entender. ¿Sin hablar conmigo? ¿Sin avisarme? ¿Sabes lo que fue recibir esos papeles frente a mi equipo entero? ¿Humillante? Preguntó ella, con frialdad. ¡Qué curioso! ¿Quieres saber qué se siente ver a tu esposo besando a su amante frente a un hotel pagado con la tarjeta familiar? Silencio. Un silencio devastador. No sé qué crees que viste. Vi suficiente. Vi a mi esposo, con quien compartí 12 años, abrazando a otra mujer después de una noche juntos. Vi a ese mismo hombre mentirme mientras me prometía un fin de semana romántico en Napa y pasaba todo el tiempo escribiéndole mensajes a Amanda. Elisa, por favor, ¿podemos hablar? No, ya escuché suficiente.
tus mentiras, tus promesas vacías, tus explicaciones mediocres. Este matrimonio se acabó el día que decidiste que Amanda valía más que nuestra familia. Y cuando colgó, Elisa no lloró, ni tembló. Simplemente se sirvió otra taza de café, porque esa era la mañana en que todo comenzó a cambiar. Durante el resto del día, los mensajes no cesaron. Darren llamó desde su teléfono de oficina, luego desde su celular personal, después intentó desde un número desconocido. Cada intento era más desesperado que el anterior. Elisa no respondió a ninguno, hasta que uno de los textos apareció con un tono tan ridículamente manipulador que casi la hizo reír. Piensa en los niños. ¿De verdad quieres que pasen por un divorcio? Ella lo leyó 2 veces. Lo dejó en visto unos minutos y luego, con una calma que le sorprendió, respondió: Estoy pensando en ellos. Estoy pensando en qué clase de ejemplo les doy si acepto mentiras y traiciones como parte normal del matrimonio. Estoy pensando en enseñarles que su madre tiene suficiente dignidad para no quedarse donde ya no es valorada. El mensaje de Darren llegó de inmediato. Estás cometiendo un gran error. El error fue confiar en ti. Fue su último mensaje. Luego lo bloqueó. Más tarde, mientras el sol bajaba y la casa se llenaba con los olores de la cena, Elisa se dio cuenta de que la ansiedad que había sentido durante semanas ya no estaba. Lo que sentía ahora era una especie de paz extraña. No era felicidad, era algo más profundo, un alivio. Cuando recogió a los niños de la escuela, notó cómo Sofía la miró con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Por qué papá llamó tantas veces desde su oficina?, preguntó. Elisa solo sonrió. Está teniendo un día complicado, nada más. No te preocupes, mi amor. Después de acostar a los niños y asegurarse de que las mochilas estuvieran listas para el día siguiente, escuchó el sonido familiar de la llave en la cerradura. Darren entró al comedor con la cara tensa, el traje arrugado y los ojos perdidos, como si acabara de regresar de un campo de batalla. Niños, dijo Elisa con suavidad, suban a terminar su tarea. Su papá y yo necesitamos hablar un momento a solas. Sofía y Lucas obedecieron a regañadientes, sabiendo, en ese silencio pesado, que algo no estaba bien. Darren se quedó parado en la cocina como si no reconociera su propia casa. 5 minutos, dijo Elisa. No cambiarás mi decisión, pero te los doy. Él suspiró, derrotado. No sé por dónde empezar. Intenta con la verdad. Dicen que funciona. Y fue entonces cuando lo admitió todo. La infidelidad, las noches en el hotel, las compras con la tarjeta de la empresa, las flores, las joyas, las cenas, las excusas que ella ya conocía pero que sonaban más patéticas al salir de su boca. Empezó en el retiro de agosto, dijo. Fue casual, accidental. Hablábamos mucho sobre la empresa, tú ya no participabas tanto. ¿Y eso justifica una aventura con tu asistente? Su tono era afilado. Me hacía sentir joven otra vez. Como antes de la hipoteca, los festivales escolares, los compromisos, Elisa se cruzó de brazos. Por primera vez, permitió que la rabia se asomara en su voz. ¿Eso somos para ti? ¿Una carga? ¿Un ancla que te impedía sentirte joven? No quise decir eso. Claro que sí lo dijiste. Lo dijiste cada vez que me excluiste de decisiones. Lo gritaste cuando usaste fondos de la empresa para mimar a tu amante. Cuando me llamaste conveniencia legal en un mensaje de voz. ¿Crees que no lo escuché? Darren se sentó, cubriéndose la cara con las manos. Su figura se encogía cada vez más. Ya no era el hombre confiado de los negocios. Era un niño atrapado en sus errores. Podemos arreglarlo, murmuró. Podemos ir a terapia. Empezar de nuevo. No, no se reconstruye algo sobre una base de mentiras. ¿Y el negocio? Lo construimos juntos. ¿También lo vas a destruir? Ahí estaba. El verdadero miedo. No era perder a su familia. Era perder el poder, la imagen, la comodidad. No lo destruiré. Solo reclamaré lo que me corresponde. Lo que tú usaste para financiar tu doble vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Hay algo que pueda decir para que cambies de opinión?, preguntó él al final. No. ¿Algo que pueda hacer? Haz que el divorcio sea civilizado. Coopera. Y dile a Amanda que su carrera acaba de complicarse bastante. Darren la miró con una mezcla de tristeza, sorpresa y algo que parecía respeto. Te has vuelto a alguien que no reconozco. No. Me he vuelto a alguien que ya no acepta ser invisible. Desde el segundo piso, la voz de Sofía rompió la tensión. Mamá,
No entiendo lo de fotosíntesis. Elisa dio un paso hacia las escaleras. Antes de subir, se detuvo y habló sin girarse. Tus 5 minutos terminaron. Encuentra otro lugar para dormir esta noche. Y la próxima vez que hablemos, será entre abogados. Subió las escaleras sin mirar atrás. Y Darren, solo en la cocina, se dio cuenta de que acababa de perder todo lo que creía tener bajo control. Elisa bajó las escaleras del tribunal con pasos firmes. Michael Bertram la esperaba junto a la puerta, sosteniendo un paraguas mientras la lluvia golpeaba suave sobre el concreto. El rostro de su abogado, normalmente impasible, mostraba una mueca de satisfacción contenida. Bueno, dijo mientras le abría el paraguas, eso fue incluso mejor de lo que esperábamos. Elisa asintió, sin detenerse. Elisa lo miró de reojo y por un momento sintió una punzada que no era pena, ni nostalgia, era algo más complicado. Tal vez lástima, tal vez nada. ¿Y ella? Preguntó Elisa, refiriéndose a Amanda. Michael no dudó. Sus problemas apenas comienzan. Aceptar un puesto inventado, recibir pagos sin experiencia ni funciones reales, puede enfrentar consecuencias civiles. Si la auditoría revela que firmó documentos o ayudó a encubrir gastos, podrían imputarle cargos también. Esa noche, mientras sus hijos dormían en casa de la abuela, Elisa cocinó sola. Por primera vez en meses, no sintió el nudo de ansiedad en el pecho. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía suya. A las 8 en punto, sonó el timbre. Al mirar por la mirilla, vio a Michael Bertram. Vestía más relajado de lo habitual y traía una botella de champaña en la mano. ¿Buenas noticias?, preguntó ella al abrir. Me acaba de llamar la fiscalía, dijo él, entrando. Darren aceptó un acuerdo esta tarde. Elisa se quedó en silencio. Su respiración se detuvo por un segundo. La posibilidad de cargos criminales había sido una sombra constante, una amenaza silenciosa que podía arruinar todo. Y ahora, al parecer, esa sombra se disipaba. ¿Qué implica? 2 años de libertad condicional, devolución completa del dinero a la empresa y una prohibición permanente de ocupar cargos directivos o financieros en cualquier empresa registrada en el estado. No irá a prisión, pero su carrera está acabada. Brindaron en la cocina mientras la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Michael sonreía con orgullo, pero Elisa solo sentía una cosa, alivio. No felicidad, no euforia, solo el alivio de haber llegado al final del túnel. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, mientras brindaban. Ahora, construyes algo nuevo. Después de que Michael se marchó, Elisa subió a su cuarto. Miró por la ventana el perfil de la ciudad. Las luces brillaban como estrellas al ras del suelo, y por primera vez no sintió que esas luces pertenecieran a un mundo ajeno. Eran parte del suyo también. Antes de dormir, revisó las tareas de los niños y apagó las luces del pasillo. En la sala, sobre la repisa, colocó una nueva foto de las vacaciones en la costa de Oregón. Ella y los gemelos, abrazados frente al mar, sin pretensiones, sin secretos. Solo ellos. Esa noche durmió profundamente. No como una mujer que huía de un pasado doloroso, sino como alguien que finalmente entendía el valor de su propia paz. Y mientras el reloj avanzaba en silencio, Elisa supo que el verdadero comienzo apenas estaba por llegar. 3 meses después de aquella audiencia decisiva, Elisa se encontraba de pie frente a los ventanales de la oficina principal de lo que alguna vez fue Cole Financial Systems. Ahora, con letras doradas y elegantes, el letrero en la entrada decía, Rowan Strategic Solutions. Todo había cambiado. La oficina ya no estaba decorada con muebles oscuros ni con arte intimidante. Había luz natural por todas partes, estanterías de madera clara, plantas vivas en cada esquina y una energía completamente distinta. El ambiente se sentía fresco, genuino, como si el lugar también hubiera respirado al ser liberado de la sombra de Darren. Elisa suspiró mientras contemplaba la vista al mar de la bahía de Elliot. Cada mañana se sorprendía de que esta fuera su realidad. No por suerte, no por milagro, sino porque había tenido el coraje de enfrentar lo que muchos preferían ignorar. La auditoría forense había revelado más de lo que cualquiera imaginaba. Darren no solo había usado fondos de la empresa para mantener su relación con Amanda, sino que había creado contratos falsos, reportado gastos inflados y desviado dinero a cuentas personales por más de $400,000. El daño era claro. La justicia, inevitable. El resultado fue demoledor para él y liberador para ella.
La corte le otorgó el 90% de los activos empresariales como parte del acuerdo de divorcio, y con esa base, Elisa reconstruyó todo desde cero. El mismo equipo, nuevos valores, nueva visión. Señora Rowan, dijo su asistente, Jennifer Park, asomándose por la puerta. Los clientes de Portland ya están aquí para la reunión de las 3. Todo listo en la sala de conferencias Bay. Felicidades otra vez por el artículo del Seattle Business Journal. No dejan de sonar los teléfonos desde que salió publicado. Elisa sonrió. Miró el artículo enmarcado sobre su escritorio. De la traición al renacimiento, como una mujer reconstruyó su vida y su imperio de negocios. En la foto, ella aparecía de pie en esa misma oficina, luciendo segura, serena y más fuerte que nunca. La reunión con los clientes fue un éxito rotundo. Se trataba de una startup tecnológica que buscaba integrar soluciones financieras estratégicas y habían buscado expresamente a Rowan Strategic Solutions por su reputación de ética empresarial y procesos innovadores. Al finalizar, firmaron un contrato anual por $1.2 millones. Mientras los acompañaba al elevador, Elisa no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado todo. Ya no había decisiones impulsadas por el ego. No había mentiras disfrazadas de ambición. El negocio era más eficiente, más respetado, y sobre todo, más suyo que nunca. Al llegar a casa esa tarde, sus hijos corrieron hacia ella con la misma energía de siempre. Sofía la abrazó fuerte, mientras Lucas le contaba emocionado cómo su equipo de fútbol había clasificado para la semifinal. La mamá de Madison quiere que vayas a hablar en el día de carreras de la escuela, dijo Lucas con emoción. Dice que eres como una superheroína, pero de verdad. Elisa rió mientras dejaba su bolso y los abrazaba a ambos. Más allá de los contratos y los artículos en revistas, esa era su verdadera victoria. Haberles mostrado a sus hijos, especialmente a su hija, que una mujer no tiene que aceptar la traición como parte del amor, que podía levantarse, tomar el control de su vida y convertirse en la versión más poderosa de sí misma. Esa noche, mientras cocinaban juntos, Sofía le preguntó, ¿crees que las mamás pueden ser heroínas de verdad? Elisa sonrió, revolviendo la pasta. No tengo dudas, cariño, pero no por volar ni por salvar ciudades, sino por luchar por lo que es justo, incluso cuando da miedo. Y en esa cocina cálida, entre risas y aroma a salsa casera, supo que estaba construyendo algo aún más valioso que una empresa, un legado. Después de la cena, mientras los mellizos hacían sus tareas en la mesa de la cocina, Elisa se retiró a su oficina en casa. El ambiente estaba tranquilo, con el suave murmullo de lápices rayando cuadernos y la música instrumental que solía poner para concentrarse. Encendió su laptop y comenzó a revisar propuestas para la expansión en San Francisco. La ironía no se le escapaba. Aquella era justo la estrategia de crecimiento que Darren siempre había soñado, pero ahora estaba ocurriendo sin trampas, sin egos desmedidos y con una base sólida. Su correo electrónico emitió un sonido familiar. Entre los mensajes de trabajo, uno captó su atención de inmediato. El remitente era desconocido, pero el asunto decía, «Gracias por tu historia». Elisa abrió el mensaje y comenzó a leer. «Señora Rowan, usted no me conoce, pero asistí a su conferencia hoy. Hace 6 meses descubrí que mi esposo tenía una aventura con su socia. Estaba lista para firmar un acuerdo injusto por vergüenza, por miedo, por no querer hacer olas. Pero después de escuchar su historia, contraté a una abogada esta misma tarde. Gracias por demostrar que las mujeres calladas también pueden rugir cuando es necesario. Jennifer K. Elisa se quedó unos segundos en silencio, la mano sobre el mouse, respirando hondo. Ese tipo de mensajes llegaban casi a diario desde que su historia se había hecho pública. Mujeres que habían dejado de aceptar migajas, que habían encontrado coraje en su ejemplo. No buscaba fama, pero si su experiencia ayudaba a otras, entonces todo el dolor había valido la pena. En ese momento, su teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero no era completamente desconocido. Respondió con voz tranquila. «Hola, habla Elisa». «Señora Rowan, soy Amanda Lynn». Un silencio breve se coló antes de que Elisa respondiera. «Hola, Amanda. ¿Cómo estás?» No había rencor en su voz, solo curiosidad. «Mejor», respondió Amanda, con un tono mucho más maduro que el que recordaba. «Vi la nota en Forbes. Quería llamarte. Sé que puede sonar extraño, pero necesitaba agradecerte». Elisa frunció ligeramente el ceño, intrigada. «¿Agradecerme?» «Sí, por cómo manejaste todo.
por no haberme destruido, aunque podías. Peleaste por lo tuyo sin hacerlo personal. Me diste una lección sobre lo que significa tener dignidad y fuerza. Elisa no esperaba aquella llamada, ni mucho menos esas palabras. Se quedó en silencio por un momento. Todos cometemos errores, Amanda dijo al fin. Lo importante es lo que aprendemos después. Amanda suspiró del otro lado de la línea. Aprendí que quitarle el esposo a otra mujer no es empoderamiento. Es inseguridad. Aprendí que ser la otra no te hace especial. Te hace parte de una mentira. Y sobre todo, aprendí que la verdadera fuerza es ser alguien de quien puedas sentirte orgullosa, incluso cuando nadie te esté viendo. Cuando colgaron, Elisa se quedó mirando a Skyline de Seattle a través de la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas urbanas. Una sensación de paz la envolvió. Sí, había reconstruido su empresa. Pero más importante aún, se había reconstruido a sí misma. Ya no era la mujer que se conformaba con excusas. Era alguien que se respetaba lo suficiente para nunca más aceptar migajas disfrazadas de amor. Su computadora emitió un nuevo sonido. Un correo de su asistente. Recordatorio, reunión de la Junta mañana sobre expansión a San Francisco. Y la escuela de los mellizos llamó. Sofía ganó el concurso de ensayo, mi héroe. Adjunto copia. Elisa abrió el archivo con una sonrisa, sin imaginar el golpe emocional que estaba por recibir. Mi héroe es mi mamá porque me enseña que una mujer puede ser inteligente, fuerte y amable al mismo tiempo. Cuando pasaron cosas malas en nuestra familia, ella no lloró ni se rindió. Hizo un plan y arregló todo. Dice que ser callada no significa ser débil, y que las personas más peligrosas son las que los demás subestiman. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. Alguien que se defiende y protege a los que ama. Mi mamá es la prueba de que, incluso cuando te lastiman, puedes elegir ser increíble. Las lágrimas le nublaron la vista. Aquellas palabras, escritas con la inocencia y admiración más pura, valían más que cualquier contrato o artículo en una revista. Imprimió el ensayo y lo colocó en un marco sobre su escritorio, justo al lado de la foto de las vacaciones en la costa de Oregón con los mellizos. Esas eran sus verdaderas victorias. Esa era su recompensa. Esa noche, antes de dormir, Elisa se quedó de pie frente al espejo de su habitación. Observó su reflejo con detenimiento, como si viera a una mujer por primera vez. Ya no estaba esa sombra silenciosa que vivía para complacer, que evitaba conflictos, que callaba para no incomodar. Ahora había una mujer de pie, firme, con el rostro sereno pero decidido, y una luz en los ojos que hablaba de batallas ganadas sin necesidad de levantar la voz. Caminó por su casa asegurándose de que todo estuviera en orden. Cerró las puertas, apagó las luces del pasillo, y al pasar por la sala se detuvo frente a la repisa donde había colocado las fotos de las nuevas memorias. Los mellizos volando cometas en la playa, las risas capturadas en tardes de picnic, la tranquilidad en escenas pequeñas pero sinceras. Nada lujoso, nada fingido, todo real. Subió las escaleras despacio, sintiendo que cada paso era una despedida definitiva al pasado. Ya no era la esposa de Darren Cole. Ya no era la señora de... Era Elisa Rouen, por completo, independiente, reconstruida, plena. Al día siguiente, la reunión del Consejo de Administración fue un éxito. La expansión hacia San Francisco fue aprobada por unanimidad, y las proyecciones financieras mostraban un crecimiento sostenido que sorprendía incluso a los más escépticos. La cultura empresarial que Elisa había sembrado en Rouen Strategic Solutions se centraba en la ética, la transparencia y el respeto, y los resultados hablaban por sí solos. Una vez terminada la jornada, condujo hacia su casa atravesando el centro de Seattle, viendo los rostros de personas que, como ella, iban construyendo su camino sin saber qué esperar de mañana. Pero ella sí sabía una cosa, estaba lista para lo que viniera. ¿Cómo fue el discurso?, preguntó Sofía apenas Elisa cruzó la puerta. Muy bien, respondió con una sonrisa sincera. ¿Y la escuela? La hermana mayor de Madison. Dice que quieres ser como tú cuando crezca, dijo Lucas desde la mesa de la cocina. Dice que eres prueba de que las mamás pueden ser superheroínas y directoras al mismo tiempo. Elisa colgó su abrigo en silencio, sin dejar de sonreír. Afuera, la tarde comenzaba a caer y un tono dorado se colaba por las ventanas. En ese instante entendió que, más allá de los contratos, de los logros empresariales o de los artículos en revistas, su verdadera victoria era esa. Haber enseñado a sus hijos, especialmente a su hija, que el amor propio no es negociable. Después de la cena,
Cuando los niños ya estaban viendo una película y ella revisaba correos desde su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó un segundo, pero respondió. Bueno, señora Rowan, buenas noches. Soy Amanda Lynn. Elisa se quedó en silencio. No por enojo, sino por sorpresa. Hola, Amanda. ¿Todo bien? Sí, dijo ella con voz clara, sin temblores. Solo quería llamarla para felicitarla. Leí el artículo de Forbes y quería agradecerle otra vez. Ya me agradeciste antes, Amanda. Lo sé, pero esta vez es diferente. Quiero que sepas que he cambiado. Ahora trabajo en una organización sin fines de lucro aquí en Portland. No es glamoroso, pero me hace sentir útil. Y cada vez que dudo de mí misma, recuerdo lo que me dijiste, que lo importante no es lo que hicimos mal, sino lo que hacemos después. Elisa no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que había pasado entre ellas, en los silencios, en la traición, en el perdón y en lo que significaba ser verdaderamente libre. Me alegra escucharlo, dijo al fin. Todos merecemos una segunda oportunidad. Lo importante es saber qué hacer con ella. Cuando colgó, Elisa volvió a mirar por la ventana. La ciudad seguía brillando como siempre, pero para ella, cada luz parecía un símbolo de esperanza. No del tipo ingenuo, sino del que nace cuando una mujer toca fondo y decide, desde ese mismo lugar, reconstruirse pedazo por pedazo. Volvió a su escritorio, abrió el archivo con la carta de Sofía y la leyó una vez más. Y mientras las palabras de su hija se grababan en su memoria, supo con total certeza que, aunque el camino había sido duro, había valido cada paso, porque no solo había salvado su vida, había salvado su dignidad. Y eso no tenía precio. Antes de irse a dormir, Elisa abrió el correo electrónico una última vez. Había un nuevo mensaje de su asistente. Asunto. Adjunto. Redacción del ensayo ganador Sofía Rowan. Lo abrió, sonriendo. Leyó con atención cada palabra de su hija. Mi heroína es mi mamá, porque me enseñó que una mujer puede ser fuerte, inteligente y buena al mismo tiempo. Cuando cosas malas pasaron en nuestra familia, ella no se rindió ni lloró. Hizo un plan y arregló todo. Me dice que ser callada no significa ser débil. Dice que las personas más peligrosas son las que todos subestiman. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. Alguien que se defiende a sí misma y protege a quienes ama. Mi mamá es prueba de que, aunque te lastimen, todavía puedes elegir ser increíble. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras sostenía la hoja impresa con manos temblorosas. No por tristeza, sino por la verdad pura y hermosa que contenían esas líneas. Su hija no solo la veía como madre, la veía como ejemplo, como inspiración. Y eso, pensó Elisa, era más poderoso que cualquier contrato firmado o portada de revista. Colocó el ensayo en un marco, justo al lado de la foto familiar de su viaje a la costa de Oregón. Allí estaban, en la playa, entre risas y viento, libres, sin sombras. Solo ellos tres, construyendo castillos de arena y nuevas memorias. Esa noche, al cepillarse los dientes, Elisa se miró al espejo una vez más. No buscaba defectos ni heridas. Miraba con orgullo a la mujer que había sobrevivido a una tormenta y había salido más fuerte. Una mujer que ya no tenía miedo de estar sola, porque había aprendido a caminar con su propia fuerza. Apagó las luces del pasillo, cerró la puerta de su cuarto y se recostó en la cama con una calma que no había sentido en años. No pensaba en Darren, no pensaba en el pasado, pensaba en mañana, en el proyecto de San Francisco, en la presentación de Lucas, en el ensayo de Sofía que iba a leer ante su clase. Y mientras el silencio de la casa se acomodaba a su alrededor, Elisa sonrió. Había elegido su paz, su dignidad, su camino. En un mundo que tantas veces enseñaba a las mujeres a encogerse para no incomodar, ella había decidido crecer. Había decidido ocupar su espacio, hablar claro y ser una voz firme para sí misma. Y esa elección lo cambió todo. La mujer que todos subestimaron se había convertido en la más poderosa de todas, porque había renacido y ahora era imparable.